Estamos de vuelta aquí en Vive Mejor y bueno, pues ya estamos en el comedor, vamos a empezar con nuestros temas de salud. Es algo bien interesante y bueno, pues ahora que estamos de vacaciones, en donde efectivamente ya comentamos que los niños están en casa y bueno, pues como no tienen muchas cosas que hacer, pues todo el tiempo quieren estar comiendo y que comen, se les antojan dulces, refrescos, una alimentación que cambia de lo que comen generalmente o de la logística que hay durante todos los días cuando hay clases. Pero bueno, vamos a hablar de la cafeína, sus pros y sus contras. Antes vamos a ver esta cápsula de introducción y regresamos con nuestro especialista que ya nos acompaña. La cafeína es una sustancia natural presente en las hojas, semillas y frutos de más de 63 especies vegetales de todo el mundo. Desde hace tiempo, se consumen en todas partes productos que contienen cafeína como el té, el café y algunos refrescos. Más recientemente, han aparecido en el mercado bebidas con mayor cantidad de cafeína, las llamadas bebidas energéticas. Uno de los efectos más conocidos de la cafeína es su capacidad de actuar como estimulante, retrasando temporalmente el cansancio, efecto que puede causar insomnio en individuos sensibles. También se ha demostrado que la cafeína tiene un ligero efecto diurético, estimulando la eliminación de los líquidos. A pesar de que se han realizado numerosos estudios sobre su inocuidad, circulan todavía muchas ideas erróneas sobre esta sustancia tan común. Este artículo recoge los resultados de investigaciones científicas sobre la cafeína y la salud y pretende aclarar ciertos aspectos controvertidos relativos a este componente. Para hablar más de este tema, escuchemos a nuestro especialista que ya está con nosotros. Efectivamente, y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Morales Botello. Él es médico internista del ISSSTE. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer estar con ustedes y con mucho gusto. Sobre todo, Karen, tratando este tema, ¿no?, de la cafeína, los pros y los contras, es tan amplio este tema. Pero vamos a empezar. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían los pros de la cafeína? Bueno, la cafeína de hecho es una sustancia que viene en algunos productos naturales, como ya se comentó en la cápsula anterior. Y el beneficio de esto es el estimulante del sistema nervioso. Pero es un estimulante aparente, es un estimulante que nos ayuda durante un promedio de 4 horas, pierde su efecto y esto hace que nosotros estemos demandando cada día más el uso del café en este caso. Ahora, doctor, la cafeína no nada más está en el café, como lo comentábamos, la cafeína está en los tés, en los refrescos, las bebidas energizantes también, lo podemos encontrar en muchos otros productos. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce la cafeína en esos otros productos? De hecho, la cafeína a una dosis habitual, que una taza de café equivale aproximadamente entre 75 y 140 miligramos, esto lo vamos a encontrar en los productos energizantes, en los refrescos embotellados, en una proporción similar o mayor, porque muchas veces viene asociado ya con otro tipo de productos. Con químicos. Con químicos, y esto hace más tóxico el uso frecuente de estos productos. Y también lo que comentábamos y lo que usted nos estaba diciendo es que el consumo de estos productos en niños hace el efecto doble, o sea, les afecta más. Ah, claro, o sea, de hecho, el problema de los pros y contras de la cafeína tiene mucha relación con los fenómenos sociales. Actualmente nosotros estamos invadidos por diferentes productos, por la mercadotecnia, refrescos gaseosos, refrescos endulzantes, también tenemos lo que son productos que vienen compuestos, por ejemplo, pan de dulce que viene acompañado con chocolate, por ejemplo. Entonces, esto va generando una dependencia cada vez mayor hacia los niños. O sea, una dosis habitual del adulto para que no tenga ninguna sintomatología, alguna complicación, se maneja entre los 125 y los 300 miligramos. Obviamente, para la etapa pediátrica, pues esto sí puede ser tóxico a mayor tiempo. ¿Y cuáles serían los efectos que causarían en los niños al tener un consumo elevado? De hecho, la cafeína es una sustancia que nos ayuda a estimular el sistema nervioso. De hecho, es un estimulante del sistema nervioso. El efecto deleterio que se puede presentar es precisamente cuando nosotros hacemos la supresión de esto.
O sea, normalmente el efecto, como ya lo comentaba, se da desde los primeros 40 minutos. Sí. Y dilata un promedio de 3 a 5 horas en el torrente sanguíneo y obviamente se absorbe inmediatamente al sistema nervioso. Cuando pasa este efecto, empieza el efecto de supresión, en donde empieza la irritabilidad, el insomnio o la ansiedad. Entonces, esas son las manifestaciones que regularmente no entendemos a veces en los hijos. O sea, ¿por qué está inquieto? ¿Por qué está muy irritable? ¿Por qué tiene insomnio? Doctor, mi hijo no duerme. Entonces, hacemos una historia clínica. Le cuesta mucho trabajo dormir, o ahora en vacaciones se duerme mucho más tarde. Pues claro, come chocolate en la noche. Entonces, claro, o sea, normalmente somos un producto social. Entonces, la mayor parte de los niños se encuentran jugando los juegos de video. ¿Y con qué lo acompañan? Pues con refrescos gaseosos, con chocolate, con dulces. O las fiestecitas infantiles, doctor. Es que es una cosa de consumo, de cosas dañinas para ellos. Hay tantos refrescos, dulces, pastelillos, o sea, tantas cosas. Entonces ahí es cuando viene el consumo y se incrementa, bueno, pues en esta temporada que como que no están tan atraídos o que tienen otras actividades, como por ejemplo en la escuela. Pero ¿tendrá alguna cuestión positiva en nuestra alimentación la cafeína? Bueno. Además de ser estimulante. Esto es controversial. O sea, es controversial porque de alguna forma, como un fenómeno social, actualmente nosotros consumimos por lo menos una taza de café al día. Y esto, de alguna forma, nos ayuda a iniciar nuestras labores en condiciones muy favorables. Lo malo es cuando empiezan los abusos. O sea, cuando nosotros empezamos a consumir más de lo que regularmente está indicado. Entonces, ¿cuál sería el exceso o el abuso del café? ¿Cuántas tazas? Estamos hablando que ya a partir de los 600 miligramos en adelante, que equivalen aproximadamente a 5 tazas, ya empezamos a tener algún síntoma en el sistema nervioso. No llegamos a tanto. ¿No llegas a tanto? No. Pero sí hay muchas personas que, por ejemplo, están en una oficina todo el día y entonces como que ya ni las cuentan, o sea, se sirven y se sirven y se sirven. Y pero además pasa otra cosa, doctor. Yo decía, es que ya no me despierta. ¿No? Llega el momento en el que a lo mejor ya no hace ese efecto o a lo mejor ya no nos damos cuenta porque nuestro cuerpo o organismo está muy acostumbrado a recibir cafeína. Claro, o sea, viene el otro efecto que es la tolerancia. Entonces, esto es lo que nos engaña, eso es lo que nos hace que de repente los pros en contra de la cafeína sean mayores. Inclusive hay ciertos efectos colaterales que podemos tener por el uso indiscriminado de la cafeína, por ejemplo. Actúa inhibiendo la acción del sistema del complejo B, lo que de alguna forma va a alterar el metabolismo mineral óseo y en etapas de menopausia puede acelerar, por ejemplo, osteoporosis. Por eso es bien importante que, o por lo regular nosotros indicamos que el café en estas etapas no se use. Otros efectos colaterales que tenemos es que aumenta la concentración del ácido clorhídrico, y esto aumenta los fenómenos de gastritis. Entonces, está contraindicado en pacientes que tienen gastritis crónica o que tienen procesos ulcerosos. ¿Y el café puede provocar gastritis en algún momento? Sí, porque la acción de la cafeína por sí sola produce un aumento de la producción del ácido clorhídrico. Sí, por eso cuando tenemos algún tipo de irritación, algún tipo de infección, pues ¿qué es lo primero que te quitan? El café, el picante, chocolates y todo eso, y es por este efecto que comentan, ¿no, doctor? Así es. Entonces yo creo que el abuso en relación al consumo de la cafeína es lo que finalmente nos está acabando. Oiga, doctor, ¿y un contra también podría ser que sea el primer líquido que tomamos en el día? O sea, que de entrada, como bien decía, hay gente que no puede empezar a trabajar si no se toma una taza de café, pero no tiene nada en el estómago. ¿Eso es malo? No, o sea, no es malo. Lo malo es el tiempo al que estamos expuestos y a la cantidad. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, en los pacientes que hacen deporte, de repente piensan que tomando algún componente energizante, como ya se comentó, pudiera rendir mejor su actividad física. Ciertamente sí, pero esto es transitorio. Entonces, y a veces asociamos el uso de cafeína con ejercicio. Decimos, voy a rendir mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, o es la cafeína o es el mismo ejercicio que nos está produciendo endorfinas, ese bienestar y nos ayuda al rendimiento físico.
con estas bebidas energizantes que tanto ayudan o que tanto anuncian y dicen que ayudan a animarte, a que estés bien, a que estés despierto, pero es solamente durante un efecto, durante un tiempo corto el que dura este efecto y luego termina. ¿Por qué pasa esto? Así es, por la vida media que la sustancia como tal ingresa al cuerpo. De hecho, se habla que en una forma inmediata se absorbe por el sistema digestivo y esto pasa al torrente sanguíneo, se metaboliza en el hígado y la acción directamente sobre el sistema nervioso. Habíamos comentado hace un momento que es aproximadamente entre las 3 y las 6 horas. Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando? O sea, el abuso. Vuelvo a hacer insistencia en esto. O sea, muchas veces esos productos se anuncian como maravilla. Pero sin embargo, actualmente la Asociación Americana del Control de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos las están evitando. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma se ha visto efectos deleterios en la salud de quien lo usa. Por ejemplo, hay pacientes que han tenido problemas cardiovasculares. O sea, ya que el efecto tóxico del fármaco produce un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractilidad del corazón. Obviamente esto repercute sobre fenómenos de hipertensión arterial y finalmente se traduce muchas veces hasta problemas de tipo isquémico, o sea, se cierran las coronarias a nivel del corazón y esto lo que nos predispone con factores de riesgo como obesidad, como tabaquismo, a procesos de infarto. Entonces, el uso de la cafeína en los productos energizantes mágicos, pues definitivamente sí está muy demostrado que sí nos va a hacer daño. Oiga, doctor, tenemos aquí una pregunta al público, que ¿cuál es la verdad sobre el café descafeinado? Ok, es más que todo el proceso de tratamiento. Se han hecho estudios en estudios comparativos de café sin descafeinar y el otro, y el descafeinado. Y esto se ha visto que los efectos no son tan evidentes en el descafeinado. O sea, sí podemos tomar café descafeinado. ¿Pero tiene cafeína todavía? No. Nada. O sea, sí está libre. Así es. Sí es una verdad. Es una verdad. Ah, bueno, pues entonces bueno, ahí está. Y, por ejemplo, ya la última pregunta, del café soluble al de grano. Es exactamente lo mismo, así es. O sea, eso no varía en el efecto colateral. O sea, ¿qué quieres que te digan? Toma café. No. Es que, bueno, todo en exceso evidentemente provoca un daño, ¿no? Pero, medida, sí se puede. Yo creo que aquí lo más importante es tener en cuenta el uso y el abuso de este tipo de sustancias. Sí. O sea, un café al día, yo creo que nos estimula, nos hace sentir bien, nos va a crear. Y nos quita el gusanito y el gusto, ¿verdad? Doctor Miguel Ángel Morales Botello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una futura ocasión. Un gusto por haber participado con ustedes. Muchas gracias, Muy buenos días. Vamos a la pausa y volvemos aquí a Vive Mejor.